Bien, continuando con la sección 3.2 sobre integral doble bajo regiones más generales, vamos a comenzar con la ejercitación. Entonces, leamos bien este primer ejemplo. Dice, expresar como integral doble y como integral iterada la medida del volumen del sólido que está arriba del plano XY, limitado por el paraboloide elíptico z igual a x cuadrado más 4y cuadrado y el cilindro x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Evaluar la integral iterada para determinar el volumen del sólido. Bien, acá vamos a apelar a la base matemática que ustedes tienen hasta este momento, ya que en la unidad 1 desarrollamos superficies cuadráticas. Como ustedes notarán, esto representa un paraboloide, pero fíjense que si nosotros dividimos entre 4 cada miembro, sería z sobre 4 igual a x cuadrado sobre 2 a la 2, más el 4 de abajo se va con este, sería interpretado como y al cuadrado sobre 1 al cuadrado. Quiere decir que las aberturas en el plano XY para este paraboloide, o mejor dicho, las secciones paralelas estarían en el plano XY incidiendo con una abertura de 2 y con una abertura de 1 cuando hiciéramos esas secciones paralelas. En todo caso, esto va a ser un paraboloide que se va a generar desde el origen y se va a abrir infinitamente en torno al valor de z positivo. ¿Por qué les hablo de las trazas? Porque el cilindro, fíjense que tiene la misma estructura algebraica que la superficie. Este es un caso muy particular. Ahora bien, si observamos esta ecuación y nuevamente, así como dije en el anterior, dividimos en ambos lados por 4, aquí sería x cuadrado sobre 2 al cuadrado. Aquí tendríamos y al cuadrado solamente, es decir, y cuadrado sobre 1 al cuadrado y estaría igualado a 1. ¿Qué representaría esta ecuación? Representaría una elipse con abertura o amplitud de 2 en x y 1 en y. Entonces, para comprender esto, grafiquemos ambas representaciones. Acá en rojo aparece la gráfica o el gráfico de este cilindro. Fíjense por qué es un cilindro, porque a pesar de que ella tiene solamente involucrada la variable x e y, cuando nosotros lo graficamos en 3 dimensiones significa que z es una variable libre, y eso se traduce en lo siguiente, que debemos graficar en el plano XY esta elipse. Estoy aquí recorriendo el contorno, ¿ok? Que representa la incidencia en el plano XY. X viene a ser el eje rojo y viene a ser el eje verde. Entonces fíjense que esta elipse va a tener en X amplitud 2, porque acá vemos que el borde de la elipse en torno al eje X es 2 y menos 2. En cambio, en torno al eje Y tendrá 1 y menos 1. Ahora bien, lo primero que nosotros debemos notar es que en el plano XY se está generando esta figura plana, ¿ok? Por lo tanto, nosotros debemos fijar nuestra región elemental en torno a esta figura plana que está en el plano XY. Por otro lado, fíjense que esta figura es simétrica porque es una elipse. O sea que yo pudiera tomar en cuenta este pedacito que estaría en el primer cuadrante y multiplicar todo por 4. ¿Por qué? Porque ahora vamos con la superficie, que sería el paraboloide. El paraboloide aquí está descrito en azul. Fíjate, lo que se ve aquí adentro, ¿verdad? Es el cilindro es el rojo, corta con el paraboloide y a partir de ese corte, el cilindro se torna interno con respecto al paraboloide. Quiere decir que este borde de acá, cuando nosotros lo proyectamos al piso, representa la misma base que es la elipse de la cual hemos estado hablando. En todo caso, nuestra f de xy va a representar esta superficie azul. Y fíjate que esta superficie es simétrica. O sea que yo la puedo picar en 4 trozos.
Es decir, que yo me puedo restringir o nos podemos restringir al primer cuadrante, hablando tridimensionalmente sería el primer octante, y sería la integral doble que tiene a la superficie restringida a la región dada por esta solapita de acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si nosotros queremos calcular el ejercicio, lo podemos hacer por dos miradas. Lo podemos ver como una región elemental del tipo 1 o como una región elemental del tipo 2. ¿Por qué? Porque ambas expresiones, tanto el cilindro como la superficie, son simétricas. Y al ser simétricas, es versátil, o sea que se puede plantear como una del tipo 3. Como parte A, vamos a ver las dos miradas. Como parte A, vamos a considerar el ejercicio tomando en cuenta R como una región elemental del tipo 1. Para esto tomemos en cuenta solamente el volumen, el primer octante, y luego multiplicaremos el volumen obtenido por 4. Es todo lo que he venido argumentando hasta ahora. Entonces, si nosotros nos vamos, voy a colocar acá pequeñito, voy a ayudarme con este lápiz. Yo voy a hacer como este corte. Si yo tomo acá este eje, este sería X y este sería Y. Fíjense lo que ocurre. La elipse vendría de esta forma. Más o menos, ¿no? Aquí estaría 2 y aquí estaría 1. Entonces, si yo la veo como una región elemental del tipo 1, fíjense que X varía entre 0, porque aquí tengo el origen, ¿verdad? X variaría entre 0, sería toda esta región, de 0 a 2. Por eso aquí estamos colocando X va de 0 hasta 2. Pero fíjense que si esta es mi región R, cuando yo trace líneas verticales, ¿qué voy a tener como piso? Voy a tener al eje X, es decir, a la altura 0. Este piso se traduce como la función Y igual 0. Y el techo va a ser esta curva. ¿Y qué va a representar esta curva? Esta curva representa esta ecuación de acá, ¿verdad? Esta ecuación de acá, pero con el despeje de la Y, porque la función que hay que dar en términos de X. Acuérdate que en la teoría hablamos de un phi sub 1 y un phi sub 2. Entonces, si yo agarro la ecuación esta y despejo Y, voy a obtener esta expresión. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo queda mi región elemental? Esta es mi región. Entonces, si me muevo en X, voy de 0 hasta 2. O sea que me estoy moviendo en dos números. Pero si me muevo en Y, voy a ir de 0 hasta la curva. ¿Cuál curva? La que representa el despeje. Quiere decir que el volumen del sólido será 4 veces, porque recuerda que la figura es completa. Entonces será 4 veces la integral doble de la función f de x. Ahora vamos a expresarlo como integral iterada. ¿Cuál será la iterada? Bueno, sería 4 veces la externa, sería la integral de 0 hasta 2. Como es x el que está variando, el diferencial externo sería diferencial de x. Ahora, la interna va de 0 a esta función, de 0 a la función. ¿De qué superficie? Bueno, de la superficie que me dieron, la que está dada por z. Y el diferencial de y es el que varía entre el intervalo que tiene las funciones. ¿Vieron? Ahora, ya dicho esto, lo que hacemos es integrar. Ahora vamos a integrar esta función de adentro primero con respecto a y. Ahí tendríamos la integral. Y ahora aplicando los límites de integración, es decir, el teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar esta expresión que representa b menos a, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pero ¿dónde la vamos a evaluar? En los valores de y. Entonces, cuando nosotros hacemos esta recta, llegamos a la siguiente expresión. Ahora bien, vamos a calcular esta integral. El cálculo de esta integral, bueno, aquí estoy haciendo unas operaciones. Aquí acuérdate que esta expresión elevada a la 3 medios, esto representa la raíz cuadrada de toda la expresión elevada al cuadrado. Perdón, de la expresión elevada a la 3. Entonces yo hago una descomposición y la llevo aquí a la mínima expresión. Detengan en este momento el video y traten de llevar esta expresión a esta. Es como extraer factor común. Es más, si tú distribuyes este por el primero y este por el segundo, fíjate que te va a dar exactamente este de acá.
Ahora vamos a hacer este ejercicio. Este puede salir por sustitución, ¿verdad? Haciendo u igual a esta expresión. Llaman esto raíz de u y despejan del cambio de variable para estimar esta expresión. Bueno, ustedes la calculan, ¿verdad? Y después hacen la evaluación en b menos a. ¿Qué significa esto? Disculpen que aquí hice el dibujo donde estaba programado colocar el resultado. Que cuando tú evalúes en b menos a, esto te da 4pi. Ahora, yo les sugiero que repasen en las técnicas de integración el caso de sustitución trigonométrica, porque el caso de sustitución trigonométrica es el que va a dar lugar a este resultado que coloqué acá. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el mismo ejercicio vamos a plantearlo como región elemental del tipo 2. ¿Qué significaría? Recuerden, vamos a hacer aquí arribita otra vez el gráfico. Recuerden que aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces, la elipse hace algo así, ¿verdad? De 0 a 2 y de 0 a 1. Entonces ahora vamos a ver la región elemental, pero como si nosotros trazáramos líneas horizontales. ¿Lo ven? ¿De dónde a dónde se mueve Y? Y se va a mover de 0 a 1. Pero ¿de dónde a dónde se va a mover cualquier número o cualquier valor que yo tome entre 0 y 1? O sea, va a tener de 0 hasta esta curva. Y recuerden que en el ejercicio anterior nosotros obtuvimos esta curva despejando Y. Pero como ahora vamos a cambiar los roles, en este caso tienen que despejar X. En ese sentido, bueno, recordando un poquito la misma gráfica, en ese sentido, ¿cómo sería mi región de integración? Sería X se va a mover de 0 hasta la curva, pero habiendo despejado el cilindro. Entonces busquen la ecuación del cilindro, despejen X y se van a dar cuenta que van a obtener esta expresión de acá. Entonces X se mueve de 0 hasta esta función. E Y se va a mover de 0 a 1. Recuerden que en la región elemental del tipo 2, Y varía entre un par de constantes y X varía entre un par de funciones, que digamos que es el contrario a la situación de la región del tipo 1. Entonces, en este caso, como estamos suponiendo la simetría, decimos que es 4 veces la integral. Sustituimos la integral. ¿Qué pasa en este caso? Que en este caso, Y es la que se mueve entre un par de números fijos. Entonces va a representar la integral externa. ¿Ok? Por eso aparece de manera externa diferencial de Y. Y X, como se mueven en un par de funciones, aparece como función, como integral interna. Ahora, sacamos la integral, integrando con respecto a X, evaluamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, acotamos y después volvemos a calcular esta integral, pero ahora en términos de Y, y evaluamos en b menos a, lo cual me da 4pi. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta integral la hemos podido expresar, o sea, la catalogamos como de tipo 3. No quiere decir con esto que ustedes un ejercicio me lo van a hacer de las dos maneras, sino que cuando yo planteo un ejercicio y ustedes vean que se puede desarrollar como una región elemental del tipo 1 solamente, sí o sí lo tienen que hacer por ahí. Pero cuando vean que hay versatilidad, que lo puedes plantear de la forma de la tipo 1, tipo 2, vete con aquella que te genere menos complicación en el sentido de que tú puedas calcular efectivamente las integrales.